Bienvenidos al podcast El verdadero lujo. Vamos a hablar en este episodio de el lujo en la ciencia. Para ello contamos con nuestros invitados Luis Quevedo y Arantxa Gómez. El verdadero lujo. Ciencia. Voy a presentarlos. Presentar a Luis me va a llevar un poco de tiempo, os lo digo. Arantxa Gómez es directora comercial y marketing de Olea Gestión. Y Luis Quevedo, pues voy a intentar resumir una larga trayectoria en este mundo de la ciencia. Es un divulgador científico con realmente un perfil tan interesante que es una pena que lo haya tenido que resumir tanto. Bueno, Luis, eres científico, además productor, presentador, emprendedor y periodista galardonado internacionalmente, aquí y al otro lado del charco. Un día Luis tuvo la generosidad de compartir su pasión por el descubrimiento y el progreso de la humanidad a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. En España ha trabajado con Eduard Punset en redes, has formado parte del equipo creador de 314 y has producido el premiado documental En busca del primer europeo. Después te fuiste a Nueva York en el año 2010 y allí pues también has desarrollado una amplia carrera y has trabajado para la prestigiosa National Public Radio y ahora diriges y presentas CST, el informativo global de ciencia y tecnología en español de NTN 24. Has sido galardonado también en América por la Asociación Nacional de Periodistas Científicos y como divulgador y profesor académico ejerces de profesor de comunicación en la Universidad de Columbia, en Yale, en Georgetown, en la Escuela de Medicina de Mount Sinai y en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Qué lujo tenerte como profesor, vamos, es que esto... Así que cojo aire y bienvenido al podcast, Luis. Muchas gracias. Bienvenido al podcast, Arantxa. Gracias. Bueno, yo quería empezar esta entrevista con una pregunta un poco así genérica y es cómo vamos a introducir la ciencia, ¿no?, como lujo en un mundo tan inundado de información. ¿Por qué crees, Luis, que el conocimiento científico, académico y sobre todo riguroso se ha convertido en algo tan valioso y cómo podemos los usuarios, los consumidores de esta información, distinguir entre lo que es información confusa y lo que es información avalada por un conocimiento científico? Claro, Maika, lo que dices es lo vivimos todos, todas a diario, ¿no? Información tienes toda la que quieras, de todo tipo y calidad. Y al final lo que acaba pasando es que somos víctimas, yo creo que queriéndolo, porque es lo natural, de aquello que mejor funciona, que mejor entra, que más sentido tiene, que más intuitivo es, pero no necesariamente es ni lo correcto ni lo más beneficioso para mi salud o mi cartera. Podemos acabar en todo tipo de líos, ¿no? En ese sentido, creo que ahora más que nunca, en el que los medios por los que nos llega la información ya no son pues 5 periódicos y 3 canales de televisión, que más o menos se les supone un rigor al tratar la información. Hoy más que nunca es importante poder gestionar cada ciudadano, sus fuentes y poder navegar este mar tan rizado de la información y la desinformación. En ese sentido, para mí, la ciencia, aunque tiene su lado positivo, es un lujo en negativo también, porque a veces pensamos que es un lujo en cuanto a que es un dispendio, ¿no? Bueno, esto no me hace falta a mí saber de ciencia, o no me hace falta entender a un médico cuando habla en serio o no, o incluso como país, ¿no? No nos hace falta invertir en ciencia porque total ya lo harán otros, si no yo ya compro el medicamento, y sin embargo, solía decir uno de mis maestros que confundimos aquello de que las personas o los países que son ricos hacen ciencia porque pueden, cuando en realidad son ricos porque hicieron ciencia en un principio, ¿no? Creo que hoy más que nunca nos tenemos que autoexigir ese lujo de vamos a invertir y vamos a conocer mejor en ciencia, porque de ahí se va a derivar más bienestar, mayor riqueza, en general cosas más positivas. A diario te echas mucho las manos a la cabeza escuchando el problema de las redes sociales, sí, ¿no? De que el acceso a la información que tenemos todos, y a veces
¿Cuántas veces te echas al día las manos a la cabeza diciendo, Dios mío, ¿por dónde vamos a ir? ¿No? ¿Qué está pasando? Yo hablas creo de desinformación, ¿no? Entonces se me ha ocurrido esta pregunta ahora. Sí. Yo creo que hay un momento que corro el peligro de generar un poco de callo, porque es que es tanto, a mí me llega mucho a través de mis redes sociales, por ejemplo, gente que me sigue que me envía, ¿has visto esto? ¿Has visto lo otro? Y no siempre, pero la mayoría de las veces pues es una burrada, ¿no? Pues, por ejemplo, recientemente recuerdo que una seguidora me envió un reel de estos de Instagram donde un médico, que dice ser médico, argumentaba por qué la exposición al sol no tiene ninguna relación con el melanoma, ¿no? Y eso es como... Dios mío, va contra todo lo que sabemos de ciencia, de salud, de estudios epidemiológicos. Y lo hacía, y esto es lo interesante, ¿no? Lo hacía de una manera muy persuasiva, con datos, con gráficos, con unos argumentos que estaban bien. Que si yo no fuera especialista, diría, oye, pues igual, ¿no? Y ese es el punto, ese es lo que realmente me hace llevarme las manos a la cabeza. Porque quien dice una burrada, quien dice que tomes lejía porque esto te va a ser bueno para... Oye, en mi gremio hay una cosa que se llaman los premios Darwin, que son aquellos que se eliminan de la especie antes de haberse reproducido por hacer burradas. Bueno, si vas a beber lejía, ahí no me meto, además no tengo nada de qué convencerte. Pero si estás en ese punto tan razonable de cualquier ciudadano o ciudadana que dice, pues mira, si hace 30 años las úlceras de estómago se debían a los nervios y luego alguien se ganó un premio Nobel descubriendo que era una bacteria y que podías tomarte un antibiótico y ya estabas, pues igual lo del melanoma también es así. Claro. Eso es lo que me hace llevarme las manos a la cabeza y me preocupa de verdad, porque no creo que nos podamos permitir eso. Eso sí que es un lujo que no te puedes permitir en tu vida, el caer en una trampa de ese tipo. El peligro de las redes sociales, ¿verdad, Luis? Que al final cualquiera se pone una bata blanca, se pone la cámara delante, dice que es científico, que es médico y nos cuenta como ahora cuento yo una anécdota mía que para que veas el peligro de que tengo un familiar con enfermedad renal crónica y me envían el otro día a un señor con una bata blanca diciendo que ya no hay que hacer diálisis, simplemente meterte en la bañera fría con muchos kilos de sal. Entonces, claro... Esto yo lo recibo y ¿cuántas miles de personas pueden recibir esto y realmente hacerlo y dejar de ir a hemodiálisis? Claro, ahí tenemos un problema, por ejemplo, de la misma manera que tenemos productos financieros que están regulados, ¿no? Tenemos una serie de cosas que se puede hacer y que no se puede hacer. Y menos mal, porque si no, esto sería el salvaje oeste y nos quitarían los ahorros, perderíamos los ahorros de una vida cualquiera. En la parte de la información de salud y de base científica, estamos en ello, pero es cierto que nos falta todavía un poquito para que no sucedan estas cosas. Ojo, vaya por delante que intento, y a veces hasta lo consigo, no ser un talibán de la ciencia. Si alguien quiere meterse en una bañera con hielo y sal, ¿era? ¿Con hielo y sal? No, con agua ¿Solo fría con y sal. Agua fría y sal, vale. Una bañera con sal. Y además ha ido a hacer la diálisis, por mí, como si quieres las flores de Bach, como si quieres cristales de verdad, que te echen las cartas del tarot. Está muy bien. Pero tú ves a tu oncólogo, por favor, y ves a tu nefrólogo y haz las cosas que debes. Yo creo que tenemos que tener esa flexibilidad. No hay que prohibir, pero sí es cierto que si estás consiguiendo que un paciente opte por no seguir un tratamiento para el que, sobre todo hay una cosa, y es que alguien ha gastado tiempo, esfuerzo y mucho dinero en probar que aquello funciona. Toda la investigación de años que es hay seguro detrás y efectivo. Claro, pero es que esto a veces se nos olvida, ¿no? Tiene que ser seguro y efectivo, o sea, que no te haga daño y que te vaya a hacer bien. Y eso requiere mucho expertise y mucho esfuerzo. Y pocas veces, no es que nunca se haya dado en la historia, pero pocas veces resulta que lo podías haber solucionado con una infusión de farigola, ¿no? Como diría el chiste aquel de Eugenio. Ahora, por ejemplo, otra pregunta que te voy a hacer, que es que... otra vez volviendo al peligro, a la proliferación de contenidos superficiales en redes sociales, que es, recientemente que el MacPherson acaba de declarar que ha vencido un cáncer sin ningún tipo de tratamiento oncológico. Entonces, esto, que los medios de comunicación hayan dado
pues cabida en todas también sus redes a esta noticia, se abre aquí un abanico de un poco la guerra entre la medicina integrativa, la medicina científica y tradicional, ¿no? Y un personaje público a nivel mundial con estas declaraciones. Mira, hay una cosa, se suele decir en mi gremio que el plural de anécdota no es datos. Claro, como somos humanos, ¿no? Y esto Danny Kahneman, el Nobel de Economía y psicólogo, lo describía muy bien. A ti te cuentan la historia de Macpherson y tiene sentido, encaja, y además es un personaje potente y es coherente, porque toda su vida, además, acordaos, el Macpherson, que estaba siempre ideal y magnífica, cuando todos ya tenemos que hacernos arreglitos, ella estaba, y además supera su cáncer de esta manera. Checks out, tiene sentido, funciona, además lo que dice tiene sentido, buscas online, hay mucha gente vendiéndote milongas que encaja con lo que ella dice, todo funciona. Psicológicamente está muy bien diseñado. Pero de nuevo, si tú en lugar de a el Macpherson cogieras a 200.000 el Macpherson equivalentes, verías que la mayoría muere o muere antes, si no sigue el tratamiento que conocemos. Ojo, nos gustaría poder tratar más y mejor el cáncer de muchísimos pacientes. Pero también es cierto que si hacemos un ejercicio muy frío, que es, vamos a mirar qué ha pasado en los últimos 30 años, de repente vemos que, y yo creo que todos ya tenemos una edad para recordar esto, el cáncer era una palabra tabú, luego no era tabú, pero era una condena, luego era una condena, pero había algún caso extraordinario. Hoy en día, en gran parte del tratamiento oncológico sabemos que tenemos esperanzas de sobrevivencia mucho más altas y hay muchos cánceres, por ejemplo pasa con algunos cánceres de pecho, algunos melanomas, en los que se habla de curación, que esa sí que era una palabra tabú. Hace 30 años no, nadie en su sano juicio hubiera dicho esto se puede curar, y ahora sí. No es una historia tan sexy como la de una supermodelo que con su idea y su inspiración natural se cura de no sé qué, pero funciona. Y me quedo verdad. con eso. Entonces, a propósito de lo que dices, que podríamos hablar que antes el acceso a un tratamiento oncológico era un verdadero lujo y ahora pues, es algo que casi todas las personas vamos a tener acceso a ello. Por suerte, gracias a los avances científicos. En Europa, gracias a que tenemos una medicina social que pagamos entre todos, porque así lo deseamos, sí, por suerte tenemos acceso. Es cierto que siempre habrá historias anecdóticas de quien se va a hacer un tratamiento súper raro a un sitio súper exclusivo, pero la realidad es que algunos de los mejores centros del mundo en oncología son de titularidad pública y muchos de ellos están aquí en España. Y otra cosa que quería preguntarte también es si el conocimiento científico y académico, o sea, sigue siendo como un bien inaccesible para la gran mayoría, ¿no? ¿Crees que es muy difícil de consumir? ¿Es un bien muy exclusivo? La gente se cansa de decir, ay, esto no me interesa porque no lo voy a comprender. Claro, yo creo que nos pasan un poco las dos cosas, ¿eh? No sé cómo es vuestra experiencia personal, pero de un lado, yo qué sé, pues yo no soy abogado, yo tengo algún abogado en la familia y cuando se ponen a hablar de cosas muy sofisticadas de derecho, se me entra una niebla en los ojos y no entiendo nada. Se te nubla la mente. El conocimiento así muy exclusivo, muy experto, yo creo que es inaccesible en general, ¿no? Es muy esotérico, ¿no? Pasa en la economía, pasa en el arte, pasa en todo, ¿no? Lo que pasa además es que yo creo que en la ciencia hemos acarreado un San Benito de explicarnos muy mal y ahí admitiré que algo de verdad hay, y es que normalmente las competencias que te hacen excelente como investigadora o investigador, pues no necesariamente incluyen comunicar como los ángeles. Entonces, bueno, ha habido un poco de problema. Eso ha hecho que no sea un conocimiento muy disponible o disponible de manera muy sencilla, y entonces requiera, pues siguiendo con lo que decíamos, ¿no? Con esa idea de ¿es un lujo? Sí, claro, porque es que le tienes que meter muchas horas y mucho esfuerzo si no eres científico. Pero para eso, para ese mercado desorganizado, hay una oportunidad de negocio y es los que nos dedicamos a la divulgación. La divulgación, en el fondo, ¿qué es? Pues intentar ordenar ese mercado. Hay gente que quiere saber, que necesita saber,
los que lo saben y los que no lo saben. Lo necesitamos a nivel democrático, personal, y los que quieren comunicar, solo que no saben hacerlo. Bueno, pues aquí entra la divulgación, con suerte buena, que permite hacer de correa de transmisión, no solo de todo, sino de aquello que es más relevante, más importante, que mejor funciona. Es un lujo, pero es más, te lo puedes permitir. Y al hilo de lo que estás hablando, quería hacer esa pregunta. ¿Qué elementos son los que ayudan a mantener el interés sobre todos estos descubrimientos científicos, sobre la ciencia en general? Yo creo que hay lo táctico y lo estratégico, ¿no? Lo estratégico está claro. Normalmente son un exministro cuyo nombre no mencionaré, decía, oye, ¿por qué os interesan estas cosas que no sirven para nada, ¿no? Que son las estrellas, los fósiles, pero esos temas que son de la identidad, de dónde viene el universo, de dónde venimos la especie, de dónde suelen ser extremadamente interesantes. Yo creo que quien más, quien menos ha visto un trocito de Cosmos de Carl Sagan y se ha quedado así, o del hombre y la Tierra. Y no puedes, poco a poco, ¿no? Te vas ahí quedando ahí. Esa es una. Y en lo táctico, en el saber hacer un poco de la comunicación, pues ahí tienes que ver el bicho humano. ¿Qué toca nuestras teclas psicológicas? Cosas que sean claramente relevantes, como los tres universales, ¿no? Que es el dinero y el poder. Siempre que hables de cosas que tienen que tocar tu bolsillo o las relaciones de poder sociales, tú vas a tener atención de la gente. La muerte, todo aquello que tenga que ver con mi salud, ¿no? Que me estoy jugando la vida. O incluso la salud de la cultura, ¿no? Porque a veces, ¿por qué nos gusta tanto la arqueología? Por esa idea, ¿no? De lo que pervive y lo que no. Y, por supuesto, el tercero, que es el que más nos interesa a todos, que es el sexo. Que puede ser sexo directamente o diferencias por género, o todo eso es universalmente interesante. Entonces, si tú sabes enmarcar tus historias en uno o varios de estos marcos al tiempo, tú puedes, como decía también otro maestro mío, el buen storytelling es un caballo de Troya para la información. Tú cuentas una buena historia que entre por ahí y le puedes meter dentro los artículos científicos obtusos que tú quieras, que la gente dirá, qué interesante. Y de los tres que has mencionado, ¿cuál despierta mayor interés? O sea, el sexo, seguro. No, poder, pero muerte, yo creo, sexo. Pero ahí depende, ahí es donde, como alguien que comunica, tú olfateas, miras a tu audiencia y dices, ¿de qué estamos? ¿No? Pues no es lo mismo estar en un programa mainstream de las tardes de una cadena privada que estar en la pública, en la 2, un viernes por la mañana. Pues una cosa son los profes o la gente del sector cultural y otro es la gente que está en su casa tranquilamente a las 6:30 de la tarde y pretende pues, un poquito más de entretenimiento. Igual lo puedes hacer más picante y ahí es donde la tecla del sexo es muy interesante para llamar la atención. Y luego hablas otra vez de prevención oncológica, si quieres, no pasa nada. Muy bien, muy bien. Querías hacer otra pregunta, Sí. tú, Arantxa. Bueno, en línea con desarrollando un poco más lo que estabas comentando, o sea, las nuevas generaciones ¿tienen interés por la ciencia? ¿O qué aspectos son los que más les resulta interesante? Yo creo que sí, por lo que veo en redes sociales sobre todo No y lo has dicho el muy consumo. convencido, Es que os voy a dar una de cal y una de arena. A ver si... sí hay un consumo mucho más grande que cuando yo empecé en esto hace 20 años. Muchísimo. Hay muchísima más oferta, más maneras de consumirlo y claramente hay más consumo. Pero, y tú lo decías antes, hay más de todo. Entonces están todas las calidades, desde el Ibérico 5J hasta el Chope. Entonces, lo que sí veo, y me niego a pensar en ello de manera negativa, es que ese interés ha sido territorio fértil pues, para mucho influencer que igual sabe de lo que habla o igual no. Y ahí estamos, pero lo estamos negociando. Yo creo que la gente no es idiota. Y en el momento en que cuando pruebas el 5J, en tu paladar ya queda demarcado que una cosa era el Chope y otra cosa era el 5J. Yo creo que hay que trabajar para que cada vez haya más y mejores contenidos o personas que comunican cosas tan importantes, en mi opinión, como la ciencia y la salud en redes y en medios tradicionales, por supuesto.
El otro día me comentaba una alumna mía del máster, me decía, hablaban que no miraban la tele, bueno, cómo consumían, que solo consumían redes sociales. Me decía, por cierto, pero sí que miro un programa, El Hormiguero, solo cuando habla de ciencia, solo el apartado que hacen de ciencia, que mira, me llamó la atención. Toma, ¿verdad? Tienen una sección que Sí. hacen ciencia. Sí, lo estábamos comentando Sí, antes. sí, sí. Y digo, bueno, pues ¿La realmente... conocéis? ¿La habéis visto? Sí. ¿Alguna vez? Sí, sí, sí. ¿Qué os parece? A mí me parece muy interesante. O sea, Entretenida, y bueno, como tiene sí. realmente pues, todas estas cámaras, ¿no? Es algo que atrapa tu atención. Sí, Es curioso. No sé Es si curiosa. podemos denominarla ciencia, ¿no? O, Sí, ¿por qué no? No pasa no sé, nada. porque hace experimentos, ¿no? Pero bueno, A ver, pues es como todo. Pues, mezclar muchas conocimiento veces- con entretenimiento y conciencia, ¿no? Mira, te voy a salir por otro lado. Yo Sí, creo que sí. eso cumple una función social maravillosa, que es, ¿os acordáis del perro de Pavlov? Que sonaba la campana y salivaba. sí. Vale, pues hay mucha gente que ve El Hormiguero y le dicen que eso es ciencia, no me voy a meter en discutirlo, y la próxima vez que oigan a un político decir que quiere invertir más en investigación, pues va a tender a salivar o a sonreír en lugar de fruncir el ceño y pensar, hostia, otro tipo de estos de bata blanca que no entiendo. Gracias, Pablo Motos. Qué bien. Eso cumple una función social tremenda en una democracia que es una cultura de la persuasión. Maravilla. Bienvenido sea. Que tú quieres, o sea, lo que sí te diría es que no sea el tipo de ciencia del hormiguero el que haga los checks de seguridad de tu próximo avión. ¿Vale? Querrás ingenieros de primera certificados. Bueno, pues cada cosa en su sitio. Si quieres ir a leer artículos científicos, puedes. Hay revistas científicas especializadas. Luego hay revistas, hay una cosa que le llamamos el Hola de la Ciencia, que es el New Scientist, que es un semanario para científicos, que está muy divertido, que te hace como resúmenes de artículos. Hay muchos niveles de ciencia distintos. Reitero, creo que hay que huir de ser talibanes de nada y en particular de la ciencia. Si sumamos a alguien más a la causa, qué bien. Pues mira, ahora a colación de lo que estás comentando, que esta pregunta me viene muy bien, que la tenía aquí anotada, que es ¿cómo crees que la ciencia puede contribuir a resolver los grandes conflictos de la humanidad? O sea, ¿hay alguna manera? ¿Qué papel juega la divulgación científica en este proceso? Pues creo que una muy clara. Mira, hay un estudio, además, que ha sido muy famoso de la Universidad de Oxford, que se llamaba Riesgos Existenciales, que pintaba, el número varía, ¿no? Pero una docena de cosas que ponen en riesgo la civilización o directamente la vida en el planeta, ¿no? Desde una guerra nuclear descontrolada, a biotecnología que sale mal, a inestabilidad política, hay muchas cosas, ¿no? Por supuesto un asteroide, con este tenemos menos cosas que hacer, pero vamos, cosas que dirías, igual se acaba la partida. Para la práctica totalidad de ellas, la ciencia no es la solución, pero forma parte de una solución plausible. Por tanto, es absolutamente importante para cualquier bicho viviente en este planeta, sobre todo si es un Homo sapiens, que a la ciencia le vaya bien y pueda generar respuestas a tiempo. Estamos ya viviendo todas en lo del cambio climático. Ya lo estamos viendo, récord tras récord de temperatura. Exactamente como se había predicho, todo claro, clarinete. La ciencia no tiene ningún problema ahí, pero dependerá de que nos ayude a aportar soluciones si la apoyamos política, social y económicamente. Y aquí es donde entra la divulgación. La ciencia, lo decíamos antes, es un poco obtusa, ¿vale? Es difícil de entender. Si nosotros queremos, en una cultura democrática, que la ciencia nos ayude a resolver los grandes retos de la humanidad, necesitamos apoyarla políticamente. Y para eso la gente tiene que estar sensible. Para la próxima vez que digan, es que no voy a poner aquí, voy a poner acá. Y para eso hace falta, en el sentido más positivo del término, no me voy a Goebbels, propaganda de calidad, divulgación de calidad. Que la gente, entienda cómo eso le puede beneficiar, ¿sí? Pero también lo que decíamos del hormiguero y Pablo Motos. Igual no lo entiende, pero está bien. ¿Pero tú crees que esto es una prioridad para la clase política? No, precisamente lo será en la medida en la que a la gente le interese. La clase política se debe a los intereses de los votantes y no viceversa. En el momento en que a los votantes les interese eso, funcionará. Cuando a todos nos cambió el mundo, se nos detuvo la historia,
porque apareció un virus nuevo que nos ponía en jaque, que luego se llamaría el COVID-19, el SARS-CoV-2. Fíjate cómo rápidamente todo el mundo le vio las orejas al lobo y dijo, hey, no hay problema, a ver, reguladores, rápido, a echar un cable. Los del dinero, poned dinero corriendo, por favor, porque necesitamos sacar vacunas ya. Oye, pues no tardamos un año. Un reto global de una década o 2 décadas en unos cuantos meses. Tuvimos mucha suerte, porque la biología del virus no era particularmente complicada, porque teníamos parte de los deberes hechos, estaba muy bien, pero se puede hacer. Tenemos ahora el reto de cambio climático, cambio global. Bueno, podemos seguir discutiendo en qué contenedor pongo mi basura o podemos decir, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta cultivos que no requieran tanto fertilizante. Ahora gastamos gas natural para hacer amoníaco para fertilizantes. Bueno, pues hagamos cultivos que no necesiten tanto fertilizante. Se puede, científicamente. Este mismo año se publicaba un paper maravilloso de algas que son capaces de respirar nitrógeno. No me pondré técnico, pero respirar nitrógeno es la base de la agricultura. Pues ya se puede. Si esto lo llevo al trigo, he solucionado uno de los problemas de la civilización. 2. Estamos en un espacio que podemos ver el hormigón. El hormigón o el cemento es la segunda sustancia más usada por la civilización, solo después del agua. No podemos imaginar crecimiento económico ni bienestar sin hormigón. Bienvenido sea, pero contamina, no solo por la energía que requiere, sino porque el proceso químico de fabricación del Portland, del cemento Portland, emite grandes cantidades de CO2. Vale, pues vamos a solucionarlo. Hay maneras y se están empezando a dar pasos. Y así os podría decir la fabricación de acero, el transporte. ¿Sabéis cuál es la diferencia con el COVID? Que el COVID dijimos, Dios mío, soluciónalo ayer, por favor. ¿Y qué hicimos? No hay límite de dinero, no hay límite de apoyo regulatorio. En cambio, con cosas tan graves como los mejores fertilizantes, mejor cemento, mejor acero, mejor transporte, mejor sistema energético, no nos aprieta tanto. Momento en el que eso cambie, habrá presupuestos y habrá voluntad. No, por supuesto. Compite con otras necesidades y con otros... Claro. Claro, en ese momento. Está la idea de somos víctima de lo urgente y nos olvidamos de lo importante. La COVID tenía la gracia de que era importante y urgente y no nos costó decidir. Ya. Y me preguntaba, a lo largo de todos estos años como divulgador, ¿cuál ha sido tu momento más gratificante? Y también te quería preguntar, por contraposición, el más decepcionante. El más decepcionante. Mira. O con el mayor desafío, más que decepcionante. Vale. Vale. El más gratificante, yo creo, para mí, igual porque le tengo mucho cariño, fue al principio de mi carrera, fue cuando, sin tener ni idea de cómo se hacen documentales, hice mi primer documental. Que se llamó En busca del primer europeo y me fui de viaje a África, en fin, a muchos sitios con uno de los codirectores de Atapuerca para hacer un documental sobre nuestros orígenes, ¿no? Yo que soy un alucinado de la evolución, pues me lo pasé bomba. Pero es que además, de la manera que lo contamos, funcionó muy bien con profesores y con alumnos. Y es un documental que tiene más de 10 años y que se sigue poniendo y se sigue usando en aulas. Y seguramente es de lo más bonito que me ha pasado nunca, porque esa es la influencia que quieres tener. O sea, las audiencias grandes están bien, pero esas audiencias tiernas, ¡buah!, ahí firmo. En cuanto a reto, yo te pondría 2 muy distintos. Uno, cuando en la etapa americana, cuando fiché por la National Public Radio, que es vete a hacer radio en Nueva York con el programa decano de ciencia de Estados Unidos y dar a talla, pues fue un reto, fue divertidísimo, aprendí muchísimo, pero admito que muchas noches de insomnio. Y por otro lado, aquí, en España, una de las cosas que veo como un reto, yo los disfruto, los retos, o sea, no os puedo decir ninguno negativo porque me lo paso bien, pero admito que es un reto, pues es, por ejemplo, hacer, pues cuando estuve en los mediodías de Telecinco o estoy con Sonsoles por las noches, que es vete a una audiencia que no te espera. Claro. Y que le han hecho creer que no quiere saber de ciencia. Esto es muy interesante, porque la gente, si tú dices ciencia, paja. Entonces tienes que hablar de conocimiento, investigación, de tal. Juego de expectativas, ¿no? ¿Cómo Sí. das? El reto para mí es cómo dar liebre por gato, ¿no? Que Bueno, parezca... un poco tocando las teclas que has mencionado antes, Claro, ¿no? tiene que Vamos parecer ahí. un segmento de entretenimiento normal y corriente, pero tiene que tener sustancia. Ese yo creo que es el reto más chulo que... ¿Y tienes algún reto así profesional en un próximo proyecto que nos puedas desvelar?
Pues sí, hay por lo menos dos cosas que me tienen súper ilusionado. Una es una serie que se está produciendo ahora sobre la ciencia del cáncer, se llama Ciencia contra el Cáncer, y es literalmente eso, es traer a especialistas, investigadores de primera talla mundial junto con pacientes, con lo cual nadie vende ninguna moto, todo el mundo para hablar de lo que realmente está impactando el tratamiento, la calidad de vida de la gente que está afectada por cáncer, que, os recuerdo, tristemente, las estadísticas dicen que vamos a ser entre 1 de cada 2 y 1 de cada 3 en nuestras vidas. O sea, esto es una cosa de gran interés. Eso está siendo un proyecto muy bonito, por lo que aprendo, porque tengo un trabajo en el que aprendo siempre y eso está muy guay. ¿Y por lo que implica? Sí, tiene un impacto extraordinariamente bonito. Y el otro, que está en otro lado, es un programa que estrenaré esta temporada en la 2 de Televisión Española, que se llama La Caravana Educativa y que trata de... vamos con algunos de los mejores profesores y profesoras de este país para ver cómo narices lo hacen, cómo son tan buenos, tan efectivos con sus chavales, desde primaria hasta secundaria. Muy interesante. Porque si hay algo importante, ¿no? es precisamente labrar esa base. Es interés. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Es una pena, porque estaríamos aquí hablando todo el día contigo. Vamos a seguir, hacemos un extra. Pero de verdad, Luis, mil gracias. En este poquito tiempo de este podcast yo creo que hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Ha sido de gran valor esta aportación. Gracias, Arantxa, y gracias a nuestros escuchantes.